Buenas tardes a todos. Iniciamos la sesión del día de hoy. Seguimos en esta capacitación titulado Entrenamiento Continuo sobre el Manejo Clínico México contra el COVID. Y el día de hoy me toca presentar a la doctora Carolina Gómez Moreno. Ella es médica especialista en geriatría y actualmente es médica adscrita en el Servicio de Urgencias del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Como se dieron cuenta, me parece que antier compartimos una pequeña encuesta y esto fue justo a petición de la doctora Carolina, un interés genuino justo de querer saber cuáles eran sus intereses, conocer un poquito a los asistentes y con base en eso, gracias a su participación de ustedes, aproximadamente 200, un poquito más de 200 personas contestaron la encuesta y bueno, esto se nos hizo muy importante porque al final estamos considerando sus intereses y bueno, entonces vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Doctora Carolina, le agradecemos mucho su participación y su colaboración con nosotros y pues iniciamos la sesión del día de hoy. Vale. Al contrario, muchas gracias por invitarme a participar en esta sesión. También muchas gracias a todos los que participaron en lo que ya comentaban en la encuesta. Precisamente el objetivo era tratar de guiar un poco los temas a tratar en esta sesión. Bien, voy a hablar al respecto, les voy a compartir mi pantalla y vamos a hablar precisamente me pidieron que hablara acerca de cuidados del adulto mayor en tiempos de pandemia. Bien, entonces voy a hablar acerca de cuidados del adulto mayor en tiempos de pandemia. La verdad, cuando me dijeron que el tema a tratar me pareció un tanto extenso y fue por eso precisamente que solicité que me apoyaran en ver cuáles eran las principales dudas e inquietudes en esta pandemia, ¿no? Bueno, en general parece ser que son similares a los problemas que nos encontramos habitualmente con el manejo de los adultos mayores, pero pues como no les puedo dar en una hora o en una hora y una fracción todo lo que implica el cuidado de los adultos mayores, pues voy a intentar de sintetizar y dar consejos muy, muy prácticos con respecto a la atención, sobre todo enfocado en identificar las cosas que sean más urgentes y que ameriten más atención, porque yo creo que eso es lo que nos puede ayudar mucho, sobre todo ahorita que estamos tratando de que nuestros adultos mayores y otros grupos que están en situación de vulnerabilidad, pues que no salgan o que salgan lo menos posible, ¿no? Y identificar esos escenarios que son estrictamente necesarios de atención. Bien, entonces, comenzando con esto, me gustaría que conocieran la perspectiva de la consulta en pandemia por parte de los adultos mayores. Eso era un interés mío y que ustedes me ayudaron a ver eso. Conceptos generales de lo que es un síndrome geriátrico y el impacto clínico que pueden llegar a tener, algo muy concreto para no cansarlos tanto porque son complejos a veces de explicar sobre todo. Aprender a identificar los datos que nos ayuden a detectar casos graves en los adultos mayores y conocer las recomendaciones generales de manejo en situación de aquellos pacientes adultos mayores en situación de urgencias. Ahora, de la encuesta que enviamos, con respecto a la dificultad para establecer el diagnóstico y pronóstico en los adultos mayores, de los que participaron, la mayoría, no fue mucha diferencia, pero la mayoría lo consideró difícil. De las 210 personas que participaron, 98 personas lo consideraron difícil. Y pues sí, habitualmente las razones que daban para considerar difícil el establecer el diagnóstico y el pronóstico es precisamente esto, o sea, que a veces no se expresan bien, que son muchas patologías al mismo tiempo o que a veces los síntomas son inespecíficos. Y pues sí, o sea, eso es precisamente en lo que reside la dificultad de atender muchas veces al adulto mayor. Otras personas no lo consideraban difícil, pero sí referían que muchas veces sí tomaba más tiempo, ¿no? O sea, sí puede llegar a ser consumir más tiempo el tener un diagnóstico y un pronóstico certero con los adultos mayores. Por lo que veo aquí, los motivos de consulta médica, o sea, por lo cual acuden a consulta, los principales siguen siendo las enfermedades crónico-degenerativas, que les tengo aquí en
rubro de SD, enfermedades crónicos-degenerativas, habitualmente ya sea para control o para descompensaciones agudas de alguna enfermedad crónica. Y pues sí ha incrementado un tanto, de todas las personas que contestaron, 34 personas nos dijeron que acudían principalmente por cuestiones respiratorias. Entonces, pues sigue siendo, o se ha incrementado de manera significativa, sobre todo en estos días. No especificaban o no decías como tal que fuese neumonía, pero pues la sintomatología respiratoria en este momento pues es de alta sospecha de coronavirus, ¿no? Como se ha visto en esta época precisamente. Ahora, en consultas no médicas, o sea, causas no médicas, porque es muy frecuente que los adultos mayores acudan a valoración y realmente no parece que tengan como tal una queja médica, ¿no? De estas, la mayoría, o sea, por mucho las cuestiones psiquiátricas que las englobé, pero principalmente eran cuestiones como de ansiedad, trastorno depresivo y algunas otras alteraciones o situaciones que ameritan más como abordaje o como una valoración de índole social, que aquí precisamente nos apoyamos mucho de las trabajadoras sociales, porque eran muchas cuestiones de abandono, incluso algunas situaciones de maltrato y demás, ¿no? Entonces, aunque estrictamente la ansiedad y la depresión son diagnósticos médicos, pues se sabe que se necesita un abordaje multidisciplinario como para poder incidir en este tipo de cosas. Entonces, realmente, digo, globalmente yo diría que estas cuestiones que ustedes me reflejan aquí, que me hicieron favor de compartirme, son similares a la consulta que se ve habitualmente en una consulta de geriatría, digo, fuera de tiempos de la pandemia. Sin embargo, pues ahorita lo que tratamos de hacer es optimizar tiempo, recursos y sobre todo el tiempo de exposición tanto de los pacientes como de nosotros, ¿no? Yo creo que eso es muy, muy importante, sin dejar de lado la atención médica de calidad o la atención en salud de calidad, ¿no? Porque también se deben de involucrar otras partes del equipo de atención para la salud, ¿no? Trabajadores sociales, psicólogos, enfermería, etcétera, ¿no? O sea, todos los componentes del equipo realmente son muy, muy importantes. Ahora, algunos datos que creo que vale la pena considerar con los adultos mayores. Son un grupo muy heterogéneo, así como tenemos adultos mayores que son extremadamente funcionales, hay gente que de verdad está muy, muy mal. Entonces, es muy difícil, hay que categorizarlos, hay que individualizarlos principalmente, ¿no? Enfermedades se van a presentar de manera atípica. Lo más frecuente es que los síntomas no se presenten de la forma tan clara que a veces vemos con los adultos mayores. Dentro de esta misma población tan heterogénea hay pacientes más vulnerables, dentro de esta población de pacientes que ya por default habitualmente se consideran vulnerables. Es frecuente obviamente la pluripatología y la polifarmacia, que a veces se convierte en un problema como así, y hay una mayor prevalencia de enfermedades crónicas que a veces están en control, pero se pueden descompensar ante un evento agudo. Habitualmente implica un mayor uso de recursos, casi siempre va a implicar un mayor grado de rehabilitación, o sea, los manejos como tal, o sea, una falla cardíaca en un adulto mayor y una falla cardíaca en un adulto joven, habitualmente se manejan de manera similar, digo, con ciertas detalles. Sin embargo, la rehabilitación posterior a una hospitalización de un adulto mayor suele ser mucho más intensa o requerir mucho más recursos que en un adulto joven. Los problemas pueden ser multicausales y esto a veces es muy difícil porque nosotros, digo, desde la Escuela de Medicina y en otros escenarios de atención a la salud, nos enseñan a que es identificar un problema, tratar un problema y darle seguimiento a un problema, pero habitualmente en los adultos mayores los problemas, aunque puede ser un problema, esto puede estar causado por múltiples causas y eso hace que sea más complejo, porque aunque se atienda un punto en particular, se desatienden otros y eso hace que se perpetúe el problema y nos da la sensación, a veces incluso frustrante, de que no estamos avanzando. Pero bueno, o sea, simplemente habla de la complejidad y de que a veces hay que ampliar un poquito el rango de valoración que estamos implementando en nuestro paciente. Otra de las cosas que es súper difícil con los adultos mayores es que muchas veces implica dilemas éticos, o sea, no le doy tratamiento o sí le damos tratamiento, a quién sí le vamos a dar, a quién no le vamos a dar, o sea, son cosas que van surgiendo y precisamente ahora en tiempos de pandemia es algo que se ha presentado con mayor relevancia, ¿no? Vamos, no es que nosotros digamos, bueno, vamos a dejar de atender a los adultos mayores,
pero surgen dilemas éticos o difíciles de superar, ¿no? Ante la escasez de recursos, que muchas veces nos vemos obligados a atender a los pacientes, y sobre todo ahora con el incremento tan significativo, digo, más que no haya preparación o no haya insumos, independientemente de eso, es más que nada por el incremento tan significativo del número de pacientes. Entonces, es una situación compleja, y eso pues hace que a mucha gente no le guste tratar a los adultos mayores, pero pues digo, no van a dejar de acudir a la consulta. La otra cosa es que muy frecuentemente los adultos mayores acuden tardíamente a valoración. ¿Por qué? Porque la gente, tanto médicos como los pacientes, estamos acostumbrados o pensamos que los adultos mayores tienen que estar enfermos. Es como que por default un adulto mayor tiene que estar enfermo. Habitualmente sí va a haber evidentemente cambios en el envejecimiento, con el envejecimiento en todos los sistemas. Generalmente estos cambios implican un deterioro o una disminución en la capacidad en cualquiera de los sistemas. Sin embargo, esto no forzosamente tiene por qué traducirse como una enfermedad. Sin embargo, tanto los médicos como el resto de las personas involucradas en el cuidado de los adultos mayores y los mismos pacientes y la familia, o sea, como que asumen que porque está viejito tiene que estar enfermo. Entonces empiezan a presentar síntomas que no presentaban antes y se lo achacan o lo atribuyen a que es por lo mismo de la enfermedad. Sin embargo, esto rara vez se justifica, o sea, el ser viejo no es una enfermedad, simplemente es una condición, ¿no? Y el tratamiento habitualmente está enfocado o suele enfocarse más en recuperar la función y no tanto en curar una patología, ¿no? Entonces esto a veces es difícil para nosotros como médicos. Digo, yo por ejemplo cuando estudié la carrera o sea, es difícil cambiar un poco el chip, como nos dicen en la especialidad, de que no forzosamente es curar al paciente, sino que es darle la atención más adecuada dependiendo de las necesidades del paciente en particular, y muchas veces en los adultos mayores implica mejorar la funcionalidad. Entonces, vamos a hablar de lo que, bueno, es uno de los temas yo creo que más conocidos fuera de la geriatría. Sin embargo, no siempre están bien entendidos porque son complejos, precisamente. Los síndromes geriátricos. Los síndromes geriátricos, como les pongo aquí la definición, para dejarla un poco, digo, asentada y que ustedes la puedan consultar posteriormente, está descrito como unas condiciones de salud multifactoriales que, para fines prácticos, generan un estado de vulnerabilidad ante retos situacionales. ¿Esto qué quiere decir? Es una condición de salud. O sea, el síndrome geriátrico es una condición de salud. Esta condición de salud está causada por múltiples cosas, puede estar ocasionada por muchas cosas, por eso es multifactorial, y a final de cuentas lo que traduce no es como tal una patología, sino un estado. Esta condición de salud traduce un estado de vulnerabilidad. ¿Y esto qué quiere decir? Es muy complejo porque lo tienes, lo puedes identificar, pero no forzosamente tiene un impacto como tal en la clínica o en el pronóstico del paciente hasta que ocurre un reto situacional, ¿no? Entonces eso es lo que es un tanto complejo, pero sí es posible identificarlo y sí es posible prevenir o estar preparados ante este tipo de situaciones que generalmente ocasionan un deterioro de salud muy, muy importante. Esto, como vemos aquí, ocurre cuando se acumula un efecto de múltiples déficits en distintos sistemas. Es decir, conforme pasa el tiempo y los sistemas continúan funcionando, pues el envejecimiento de los múltiples órganos y sistemas ocasiona que la funcionalidad de cada sistema, de cada célula, de forma individual, ya no sea tan eficiente. Entonces esto se va a traducir como una disminución en la capacidad de cada componente, ¿no?, de cada sistema, y esto eventualmente pues genera la manifestación como una condición de vulnerabilidad, ¿no? Ahora, voy a tratar de explicar un poquito con cosas que vemos, por ejemplo, en la Escuela de Medicina. Nosotros estamos acostumbrados a ver la enfermedad de la siguiente manera, como algo muy lineal. Tenemos una enfermedad y sabemos que tiene una etiología y tiene una fisiopatogenia, es decir, un agente causal y un mecanismo por el cual se causa o se manifiesta la enfermedad. Por ejemplo, habitualmente la enfermedad tiene una etiología conocida y una fisiopatogenia conocida. La presentación clínica va a ser una presentación clínica, pero va a ser variable, es decir, va a haber gente que está muy grave y gente que se pone con cuadros más leves, ¿no? Por ejemplo,
Si tenemos este cuadro, que es muy típico, yo creo que sobre todo los que sean pediatras lo van a identificar con mucha facilidad, es un exantema, un rash que ocurre después de algunos días de síntomas prodrómicos, fiebre, malestar general. Se presentan pápulas rojizas, posteriormente vesículas, posteriormente estas vesículas se umbilican y se hacen costras. Generan prurito, habitualmente es muy sencillo de reconocer y es varicela, ¿no? Entonces nosotros sabemos que está causado por el virus varicela zoster, o sea, eso todo el mundo lo conoce, está bien descrito. Se sabe que las manifestaciones cutáneas están dadas por un exudado monoclonal en la dermis, que se manifiesta como esta erupción, y pues sabemos que es la varicela, ¿no? O sea, como quien dice, no hay pierde, ¿no? Ahora, tenemos otro escenario, los síndromes. Los síndromes, ya sabemos, conjunto de síntomas y signos que se manifiestan de la misma manera en distintos pacientes con distinta intensidad, o sea, hasta tienen como esta definición bien establecida y que puede ser manifestación de una enfermedad en específico. Sin embargo, aquí se vuelve un poquito más complejo. La causa puede ser desconocida, la fisiopatogenia puede ser desconocida y necesita un poquito más de estudio. Sin embargo, se va a presentar con un conjunto de signos y síntomas definidos. Por ejemplo, si tenemos una persona que está pálida, asténica, o sea, muy débil, sin ánimos, taquicárdica, que empezó a presentar disnea, incluso puede tener algo de cefalea y de vértigo, entonces, habitualmente así se describe un síndrome anémico, ¿no? Entonces así está descrito, síndrome anémico y tiene estas características. Sin embargo, se complica un poquito porque la etiología puede ser una hemorragia tubo-digestivo, en donde la fisiopatogenia es que se están perdiendo los glóbulos rojos, una anemia plástica, en el cual la fisiopatogenia es que no se están produciendo glóbulos rojos, con un defecto hereditario como una talasemia, en el cual se genera una destrucción de los glóbulos rojos, ¿no? Una hemólisis. Entonces, como podemos ver, pues es un síndrome que se va a manifestar de la misma forma en distintos pacientes, pero que la etiología o al final de cuentas la enfermedad pueden ser muy distintas, el pronóstico es muy distinto y pues el manejo también cambia, ¿no? Y por ejemplo, por poner otro ejemplo, un paciente con respiración superficial, taquipnea, a la exploración física, abolición de las vibraciones vocales, matidez en la zona afectada a nivel del pulmón con matidez, ¿no? En la percusión, pues se trata de un síndrome de derrame pleural. Y nuevamente, o sea, la etiología puede ser distinta. En cáncer puede ser por cáncer, que genera un exudado, por cirrosis, en donde las alteraciones, como por ejemplo la hipoaluminemia, las alteraciones en las presiones oncóticas y demás se modifiquen y ocasionen el derrame en estos pacientes. Y por otro lado, puede estar causado por la neumonía, que al haber inflamación a nivel de la pleura o del parénquima pulmonar, pues se genera también un exudado, aunque de distinta característica a una etiología neoplásica, ¿no? Entonces, esto es lo que habitualmente nosotros vemos o lo que nosotros conocemos cuando estudiamos a los pacientes, ¿no? Cuando vemos el estudio de las enfermedades en medicina. Sin embargo, pues aquí nos cambian mucho el juego porque los pacientes que son adultos mayores o que presentan síndromes geriátricos, lo que tienen es lo siguiente: un factor que tiene una vía patogénica específica, más otro factor que tiene otra vía patogénica, más otro factor, y así, no sé, o sea, puede ser interminable, la verdad. No hay como un número definido que pueda impactar en un síndrome geriátrico. Y lo que sucede es que todo esto confluye y se va a manifestar, va a tener una manifestación unificada. Entonces, como podemos ver, esto es un escenario más complejo que la concepción lineal que tenemos habitualmente de las enfermedades o de los síndromes, incluso de los síndromes clínicos o los grandes síndromes clínicos que conocemos. Por ejemplo, un paciente que tiene presbicia va a tener una aferencia sensorial disminuida, es decir, ya no capta de la misma manera a nivel talámico y a nivel de la integración de los centros de integración sensorial, cuando está con presbicia o con alguna otra alteración que le pueda limitar, ¿no? La percepción, ¿no? La percepción que va a tener del espacio por el cual se está desplazando. Por ejemplo, esta persona puede tener diabetes mellitus, que va a generar neuropatía diabética, que a su vez también implica una disminución en la aferencia sensorial, en la aferencia sensitiva, aunque de otra índole, ¿no? En miembros inferiores, a lo mejor la persona ya no capta de la misma manera cuando pisa, no capta cuando tiene alguna lesión en los pies o en alguna herida, y esto va modificando su patrón de la marcha. Y pues además esto le agregamos la presbicia, pues no ve bien la persona y además ya no siente bien las piernas por la neuropatía. Entonces
se van acumulando estas alteraciones, ¿no? Y además esta persona, supongamos que tiene osteoartritis, y se va a modificar la biomecánica de la marcha, y entonces el centro de gravedad se puede ver afectado, hay mayor riesgo de que la persona se pueda llegar a caer, y precisamente así es como se acaba manifestando, ¿no? Como un síndrome de caídas. Entonces la persona se presenta a la consulta porque, doctor, me he estado cayendo, ya van 4 veces en el mes que me caigo, y no, o sea, es muy difícil que nosotros digamos, claro, pues es que se está cayendo porque esto, ¿no? O sea, de forma lineal, sino que hay que verlo como una especie de red o como un modelo concéntrico. Y varias cosas que están coexistiendo y cooperando entre sí para la manifestación unificada de la enfermedad. Entonces esto lo hace más complejo, pero afortunadamente se puede sistematizar hasta cierto punto. Ahora, ¿qué sucede? Los factores de riesgo que ocasionan que se presenten los síndromes geriátricos, como por ejemplo incontinencia, caídas, úlceras por presión, delirium, deterioro funcional, que son como algunos de los síndromes geriátricos más frecuentes, son factores compartidos para fragilidad, por ejemplo. Y la fragilidad es un estado máximo, por así decirlo, de vulnerabilidad. O sea, una persona que tiene síndromes geriátricos no forzosamente es frágil. Un anciano, un adulto mayor, no forzosamente es frágil, pero es más frecuente que una persona que tiene síndromes geriátricos caiga en un estado de fragilidad, que a final de cuentas, como podemos ver, se traduce en peores desenlaces, en mayor discapacidad, en mayor dependencia, en mayor grado de institucionalización y, pues, desafortunadamente también en muerte. Que la verdad, pues cualquiera de los desenlaces, pues, es potencialmente muy malo, también depende de las preferencias de la persona, pero en definitiva nada bueno sale de este círculo vicioso. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que si un adulto mayor puede verse afectado de forma multifactorial, entonces incluso cuestiones no médicas le pueden ocasionar impacto en su salud. Por ejemplo, incluso ustedes me preguntaban con frecuencia, o digo, lo que veían ustedes en sus consultas que les preguntan con frecuencia, que no sé, a lo mejor que se sienten desatendidos o abandonados, o que a lo mejor puede ser que falleció alguna persona muy importante para ellos, muchas veces quedan viudos y estas cosas, y esto puede manifestarse de forma médica, ¿no? Por ejemplo, negativismo a la ingesta, que eventualmente se va a traducir en desnutrición, deshidratación, y que se pueda traducir también en disminución de la movilidad, con inmovilidad como tal y úlceras por presión, y que esto eventualmente también puede manifestarse como síndrome confusional o delirium, como inestabilidad de caídas que generan una lesión, que obliguen a una hospitalización y que además perpetúen o favorezcan sujeción física o farmacológica que hacen que la persona pues esté en peores condiciones. Todo esto genera un impacto no solamente en su morbilidad y mortalidad, sino también en su estado funcional y en el riesgo de institucionalización, que la verdad es un desenlace muy, muy negativo para los adultos mayores. Entonces es un poco complejo, pero digo, así hay que tenerlo en mente. O sea, es difícil, pero si lo tomamos en cuenta, va a ser más fácil que lo podamos identificar y tratar. Si vemos que una persona tiene una manifestación que es típica en el adulto mayor y ya atendimos las causas que nosotros habitualmente sabemos que debemos de atender, por ejemplo, ajustar los medicamentos y no sé, identificar algún diagnóstico nuevo y empezar a tratar, por ejemplo, un hipotiroidismo o algo por el estilo, y persiste con las caídas, pues entonces el recordar esto, el recordar estos modelos que yo les estoy presentando, igual no de forma, vamos, no que se los memoricen, pero que tomen en consideración que, bueno, pues es que puede ser a lo mejor que falleció su esposa, y entonces como siempre comía junto con su esposa, pues ahorita ya no quiere comer porque no hay quien le haga de comer a la persona, y entonces se está desnutriendo, se está deshidratando y se va dando esta espiral, ¿no? Entonces nos ayuda a ampliar un poquito el marco de abordaje de estos pacientes, aunque pues sí, o sea, desafortunadamente tampoco hay una fórmula mágica que nos pueda agilizar al 100% la valoración geriátrica. Bueno, pero sin embargo, existe la herramienta. La valoración geriátrica, sus objetivos es permitir la identificación de las necesidades médicas, funcionales y psicosociales de los pacientes y utilizar estas necesidades para generar planes especializados de tratamiento. Esto forma la base de la intervención especializada y multidisciplinaria. Ahora, ¿qué pros tiene? O sea, el pro es que es muy
o sea, es una valoración muy completa y pues la verdad es que es algo ideal en el sentido de que vemos al paciente desde distintos puntos de vista y nos ayuda a complementar tanto el abordaje como las intervenciones. Pero bueno, ustedes me van a decir, ¿yo qué voy a hacer si tengo a lo mejor 20 minutos de consulta? Pues me es muy complejo, ¿no? O sea, la verdad es que a pesar de que el objetivo de la BGI no es compartimentalizar los problemas, sino ver todo como entidades multisistémicas, y los ve en el contexto global, la verdad es que la valoración geriátrica integral consume tiempo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo que podemos hacer y lo que me gustaría tratar de transmitirles en esta sesión es qué situaciones van a meritar atención urgente en los adultos mayores, qué cosas podemos nosotros como médicos no geriatras intervenir de manera oportuna y de qué manera es más adecuado y también eficiente dar seguimiento de forma que funcione tanto para nosotros como para los pacientes. Entonces voy a tratar de dar recomendaciones muy puntuales y de hablar de algunas cosas del envejecimiento que se traducen en nuestra valoración clínica. Empezando con los signos vitales. Ahora, con lo que ustedes me mandaron en la encuesta, noto, y pues es lo normal, digo, la mayor parte del tiempo, e incluso en los escenarios de triage, lo que nos sirve para identificar a las personas que están mal de las que no están tan mal son los signos vitales, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con los adultos mayores? Hay ciertos cambios que debemos de tener en consideración. Por ejemplo, hay menos variabilidad cardíaca, va a haber alteración en la respuesta adrenérgica, la respiración tiene ciertas modificaciones y puede ser más superficial, y va a haber modificaciones en la temperatura. Específicamente, en la frecuencia cardíaca, por ejemplo, en este estudio canadiense que les muestro aquí, les quiero hablar acerca de la variabilidad cardíaca. La variabilidad cardíaca, ¿qué es? Que ante una situación de estrés, la persona pueda incrementar su frecuencia cardíaca máxima y ante situaciones que no supongan un mayor estrés, la frecuencia cardíaca se pueda mantener en un rango menor de actividad, ¿no? Se ha visto, y hay una correlación importante, en los últimos años previo a la muerte de algunos pacientes, sobre todo en adultos mayores, la variabilidad cardíaca disminuye y también hay varios estudios de la American Heart Association que nos indican que aquellos pacientes con una disminución en la variabilidad cardíaca tienen mayor mortalidad cardiovascular. Es muy complejo, sin embargo, lo que quiere decir es que las personas con una disminución en la variabilidad cardíaca son más vulnerables a tener desenlaces adversos, incluyendo mortalidad. Como podemos ver en este estudio canadiense que les comento, los pacientes que se compararon fueron adultos jóvenes, adultos mayores y adultos con diabetes mellitus, ¿no? Entonces, como podemos ver, comparando las líneas blancas, que son las barras blancas, que son los adultos jóvenes, el incremento en la variabilidad cardíaca fue mucho mayor y se sostuvo de ser, o sea, tuvo un incremento escalonado de la basal, de algo de ejercicio y de 180 minutos de ejercicio, que es el último grupo de columnas. Como vemos en las barras negras o las barras sólidas, si hay que son los adultos mayores, si vemos un incremento del basal al inicio del ejercicio, sin embargo, del inicio del ejercicio al final del ejercicio ya no hay un incremento tan marcado de la frecuencia cardíaca, y esto está en relación o está correlacionado con una disminución en la capacidad para incrementar la frecuencia cardíaca, para incrementar la respuesta ante el estrés, también incluso a nivel del corazón. ¿Y esto qué se va a traducir? Que puede llegar a un adulto mayor con una frecuencia cardíaca normal, y esto no quiere decir que esté en buenas condiciones, eso por un lado. Por el otro, si tiene un adulto mayor que tiene otras manifestaciones del envejecimiento, es decir, que vemos que sí ya tiene varios síntomas geriátricos, que incluso sospechamos que puede tener fragilidad y que no tiene, y que tiene una frecuencia cardíaca elevada, pues es que el paciente está muy... es una situación bastante delicada para los pacientes. Ahora, otra cuestión es que la frecuencia cardíaca no alcanza ya la frecuencia cardíaca máxima y también la fracción de eyección se va disminuyendo. Entonces, esto se va a traducir tanto en situaciones urgentes como en situaciones no urgentes, como una incapacidad de montar una respuesta adrenérgica adecuada. Uno de los efectos más conocidos del envejecimiento es precisamente que hay un incremento en el tono adrenérgico, sin embargo, una disminución en la respuesta adrenérgica, es decir, hay más noradrenalina, más efecto simpático
en el organismo, pero los receptores o no son tan sensibles o la respuesta no es tan adecuada. Entonces, para fines prácticos, frecuencia cardíaca normal no quiere decir que el paciente esté bien. Frecuencia cardíaca normal, pues sí quiere decir que el paciente está mal o que algo anda mal. Nadie tiene una frecuencia cardíaca elevada por nada, o sea, eso es un dato franco de que algo está mal, por lo que gusten y hay que buscarle. Y en un adulto mayor, sobre todo en el contexto de fragilidad o de otras enfermedades, de síndromes geriátricos, entonces el escenario es potencialmente más grave, ¿no? Ahora, con respecto a la frecuencia respiratoria, ¿qué es lo que vamos a ver? Hay distintos cambios anatómicos, atrofia pulmonar, pérdida del parénquima pulmonar y de la elasticidad, que se van a manifestar, o sea, que vienen sustentados por cambios histológicos, como la disminución de la confianza, por disminución de la elastina, incremento del tejido fibroso a nivel de los pulmones, y que finalmente se traduce como un incremento en la disociación de ventilación-perfusión, lo cual hace que las personas se desaturen más rápido ante insultos menos graves, o que estén más o menos compensados y que de forma muy abrupta pierdan la capacidad de compensar. Entonces, puede haber un deterioro muy agudo en poco tiempo y no forzosamente quiere decir que el paciente esté bien cuando estén saturando de forma adecuada. Entonces, eso es importante. Ahora, los cambios histológicos y anatómicos también van a implicar que la respiración puede ser superficial. Entonces, no forzosamente vamos a ver un esfuerzo respiratorio tan marcado, o bien, en cuadros menos graves, podemos ver una taquipnea muy, muy significativa. Entonces, no es tan confiable tampoco la frecuencia respiratoria. Nuevamente, si está mal, pues te está hablando de que está muy mal. Pero si está bien, no forzosamente te habla de que todo está en orden con este paciente. Otra de las cosas más frecuentes y que, por ejemplo, ahí los residentes del instituto les causa un poco de conflicto es la fiebre en el adulto mayor, la fiebre en el anciano. Sí está bien documentado y de hecho ya hay recomendaciones de la CID con respecto a la fiebre en el anciano. Se ha visto que la fiebre puede estar ausente o en rangos menores hasta en un 30% de los casos en los adultos mayores. Se asocia frecuentemente con peores desenlaces y habitualmente tiene que ver con una falla cuantitativa y cualitativa en producción de los factores o de los reactantes de fase aguda. Ya saben, los sospechosos habituales, la interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1, que son los que habitualmente montan la respuesta inflamatoria. O sea, puede que haya, pero que no monten la respuesta adecuada, o que no haya suficiente factor, ¿no? Que no haya suficientes reactantes. Y otra cosa que es importante, en pacientes jóvenes, una temperatura muy alta, es decir, si tienes una persona con 40 grados, tiene peor pronóstico y tiene más mortalidad que una persona que tiene 38 grados de temperatura. Sin embargo, en un adulto mayor puedes tener 38 grados de temperatura y tener la misma mortalidad que un paciente joven con 40 grados. No sé si más o menos me di a entender en ese sentido. La magnitud de la temperatura deja de tener correlación con la magnitud de la enfermedad, que eso sí se mantiene en los adultos más jóvenes. Entonces, nuevamente se repite la premisa, ¿no? O sea, si tienes fiebre franca, o sea, si pasa de la temperatura de los 38 grados centígrados, etcétera, etcétera, que habitualmente se consideran fiebre, o sea, tienes toda la certeza de que algo está mal. Sin embargo, que la temperatura no esté tan elevada no forzosamente quiere decir que el paciente esté bien y pueda tener otras manifestaciones que vamos a buscar de manera dirigida. Ahora, puntos clave, espero no aburrirlos demasiado, no hablar muy rápido, y les puse esta diapositiva porque creo que es importante recapitular algunas cosas. Hay que pensar en los síndromes geriátricos, o sea, son difíciles a veces de identificar, pero sí hay que pensarlos en los adultos mayores. Ahora, no todos los adultos mayores los van a presentar. Esa es también la otra parte, o sea, tener sospecha alta, sí, pero no todos forzosamente tienen que ser adultos mayores frágiles o con síndromes geriátricos. Cuando están presentes y se identifican, deben de tratarse. Sin embargo, no todos los síndromes geriátricos necesitan un tratamiento urgente. Se pueden ver en distintas sesiones o en distintas consultas, sobre todo por esta parte que, se entiende que no siempre se tiene tiempo para dar una consulta de 1 hora y media o de 1 hora o de 40 minutos que muchas veces damos los geriatras, ¿no? Entonces, les pongo aquí los síndromes más frecuentes que vas a encontrar en el contexto de urgencias o en una consulta de nuevo, o sea, que viene el paciente por primera vez a consulta, no forzosamente urgencias, pero que tiene algo y que acude a consulta muchas veces por delirio, por caídas o por deterioro funcional, que incluye múltiples rubros, tanto actividades básicas como instrumentadas de la vida diaria.
Vamos, incluso cosas como la persona no tenía incontinencia urinaria y empieza a presentar incontinencia urinaria, o no tenía incontinencia fecal y empieza a presentar incontinencia fecal, podía bañarse por su cuenta y no lo puede hacer, son síndromes geriátricos, y son síndromes geriátricos de nuevo, y habitualmente traducen una situación mala, ¿no? O sea, no forzosamente tiene que ser algo urgente, pero lo más rentable en términos de atención adecuada y también pues para optimizar nosotros nuestra consulta es pensar que si es algo grave, descartarlo, y si no, pues ya podemos abordarlo un poquito más con más calma. Estos son los más frecuentes. Hay muchos síndromes geriátricos, pero estos son los que habitualmente se presentan en situaciones como emergentes o de urgencias. Entonces, ¿por qué es importante esto? Yo creo en la pandemia, porque si un paciente adulto mayor se presenta con estos síntomas o con estos síndromes en la consulta de primera vez, esto sí es algo que valdría la pena asumir el riesgo de enviarlo a un servicio de urgencias para un abordaje más extenso, ¿no? O hacer una intervención de abordaje en la consulta si es que tenemos la posibilidad de darle un seguimiento más estrecho. Si no son estos síndromes geriátricos, quizá, digo, evidentemente valdría la pena individualizar, pero como no se puede, la recomendación que yo les daría es que busquen, si no es alguno de estos, entonces a lo mejor sí referir con alguna consulta geriátrica o recitar al paciente para poderlo interrogar de forma más extensa e identificar qué es lo que está sucediendo con este paciente. Ahora, ¿cómo vamos a identificar estos síndromes? El delirium, yo les voy a recomendar que utilicen una herramienta que se llama Confusion Assessment Method, o CAM. Esta herramienta ustedes le pueden poner en internet y le ponen así CAM, delirium, preguntas en español, y así te salen las preguntas que uno debe de responder. Básicamente son 4 rubros que voy a abordar un poquito más adelante y voy a explicarlos con más detalle para que ustedes sepan exactamente de forma práctica cómo preguntarlo. Pero entonces, pues es muy sencillo, es como yo les digo a los residentes ahí en el instituto, o sea, si tienes una persona que tiene un deterioro del estado de alerta y, bueno, pues ya le descartaste otros diagnósticos diferenciales como un EBC o alguna otra alteración, entonces, pues puedes aplicar los criterios de CAM, y si te cumple con los criterios, pues digo, razonablemente puedes asumir que tiene un delirium, porque el delirium pues amerita, o sea, es una situación de urgencia y amerita abordaje extenso. Las caídas, mi recomendación sería hacer el tamizaje de caídas en los adultos mayores. Vamos, si una persona, aquí serían 2 escenarios. Si una persona viene a consulta porque se cayó, pues ya no tienes que estarlo interrogando, ¿no? O sea, ya sabemos. Hay que discernir. A veces las neumonías, las infecciones de vía urinaria, el abdomen agudo se manifiestan como una caída. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues que vamos a ver al paciente clínicamente peor, ¿no? O sea, es una persona que se cayó y habitualmente se acompaña de deterioro funcional, habitualmente se acompaña de inapetencia, habitualmente se acompaña de algún otro dato que nos sugiera que algo está mal. Sí, por el contrario, es una persona que se cayó, pero parece ser que se puede identificar que, bueno, pues parece ser que cambió de prescripción de los lentes que estaba utilizando, o dejó de utilizar su bastón, o no sé, o sea, cuestiones ambientales que podrían haberse presentado. Eso todo se puede discernir, o habitualmente se puede discernir en el interrogatorio. Entonces, en las caídas, si es porque vino, o sea, es una persona que habitualmente no se cae, que tiene una caída y que tiene algún otro dato que nos llame la atención, ya sea por laboratorio, por sintomatología, por signos vitales o en algún otro síndrome geriátrico, entonces habría que asumir que hay algo malo que está sucediendo y que amerita un abordaje de urgencias, sí, entonces valdría la pena referir urgencias. Y deterioro funcional, que yo les sugeriría que lo hicieran 2 semanas antes de la consulta inicial. ¿Por qué? Porque si llega un paciente a la consulta inicial de primera vez en la consulta externa, o bien que llega a urgencias, al triage por primera vez, y le preguntamos la funcionalidad en ese momento, habitualmente pues van porque se sienten mal, ¿no? Y van a tener una enfermedad aguda. Si le preguntamos en ese momento, lo más frecuente es que la funcionalidad vaya a estar afectada. Para nosotros poder identificar un cambio, lo estándar en geriatría son 2 semanas antes de, o sea, es un periodo de 2 semanas. Entonces, si acude hoy, jueves, a la consulta a mi paciente, y te dice su familiar o te dice la persona que sabe que no me puedo bañar, no sé, o no se puede bañar, y antes lo hacía, empezó con incontinencia urinaria y antes no se hacía el baño, y ahorita le estoy teniendo que poner pañal, doctora, y no sé qué está sucediendo. Ok, dígame, hace 2 semanas, ¿usted considera que su paciente estaba en condiciones normales, en su estado basal? No, pues que sí.
Si te dicen que no, pues podemos extendernos un poquito, pero habitualmente con 2 semanas es suficiente. Entonces, ahí es donde podemos interrogar nuevamente la funcionalidad. Si en 2 semanas previas la funcionalidad estaba en mejores condiciones, pues entonces se lo podemos atribuir a la enfermedad aguda. Muchas veces te dicen, ay, no, doctora, ya tiene muchos años así porque le diagnosticaron que tiene demencia y ya desde hace, no sé, 5 años que no puede salir solo a la calle y que tiene necesidad de que le ayudemos a vestirse. Pues digo, son escenarios distintos. Sin embargo, un deterioro funcional que se presenta en un periodo de 2 semanas o menos, entonces sí es un escenario que amerite acudir a urgencias de una valoración más extensa. Entonces, estos son algunos puntos claves que creo que vale la pena asentar. Ahora, pues obviamente es importante tratar qué vamos a hacer con un adulto mayor que estamos sospechando que tiene, o sea, mi sospecha inicial es que tiene COVID, ¿no? O sea, pienso que puede tener COVID. Ahora, yo creo que algunas de las preguntas que pueden surgir es si la sintomatología que mi paciente tiene es COVID, si el paciente, pues, que es un adulto mayor y que yo lo veo, pues, como que no en las mejores condiciones, ¿será prudente enviarlo al servicio de urgencias para que lo valoren y lo tengan 1000 horas ahí y que al final de cuentas le digan que, pues, que se vaya a su casa a hacer la cuarentena? ¿Existe algún tratamiento más apropiado en los adultos mayores? ¿Y qué hacer con los medicamentos que habitualmente toma mi paciente, ¿no? Porque luego a veces se descompensan de otras cosas. Entonces, digo, voy a tratar de ejemplificarlo esto con un caso clínico. Esta persona acudió a la consulta, es una mujer de 87 años de edad, residente del Estado de México, nació en la Ciudad de México. Ella habitualmente era ama de casa, es casada y pues es católica. Ella vive en casa propia, cohabitaba habitualmente con 2 personas, con su esposo y con su nieta, y hasta hace 2 semanas, o sea, 2 semanas previo a la valoración inicial en urgencias ahí en el instituto, ella necesitaba ya ayuda para subir y bajar escaleras, tenía incontinencia urinaria y no podía bañarse sola porque sentía que se iba a caer, entonces la tenían que ayudar a bañarse y demás. Incluso también le tenían que ayudar un poquito a vestirse. Desde hace muchos meses había tenido algo de disminución en su ingesta calórica, o sea, ya no quería comer, se llenaba muy rápido, le tenían que estar rogando para comer y no salía a la calle también más o menos desde hace el mismo tiempo porque como se cansaba mucho y tenía miedo a caerse, ya no salía a la calle, ya no deambulaba más que ahí en casa. Sí tenía un adecuado hábito higiénico, pero asistida principalmente por su nieta y además te comentan que tiene un insomnio de conciliación con uso crónico de benzodiazepinas. Ella refería además que tenía alergia a la penicilina y pues ella tenía estos diagnósticos, ¿no? Hipertensión arterial sistémica, se le había documentado dislipidemia, enfermedad por reflujo gastroesofágico, osteoartritis, el insomnio de conciliación y alguna vez alguien le había dicho que tenía EPOC, pero no tomaba ningún medicamento o ningún tratamiento para eso. Previamente únicamente estaba tomando candesartán, amlodipino, o sea, un medicamento conjunto que es amlodipino, atenolol y de 5 miligramos y 50 miligramos, pero se tomaba nada más la mitad y además se tomaba todos los días una tableta de clonazepam porque no podía dormir, porque tenía el insomnio de conciliación y tenía ya bastante tiempo con este tratamiento, ¿no? Ahora, ella inició su padecimiento el 26 de mayo, malestar general, rinorrea, congestión nasal. Primero no le dieron mucha importancia ni ella ni su nieta, que era la que principalmente la cuidaba. Sin embargo, unos días después empieza con diarrea, con incontinencia fecal, con dolor abdominal, con mareo y con debilidad. Acudió a valoración y entonces como el cuadro parecía algo más abdominal, principalmente pues, por la diarrea y la incontinencia fecal, se le dio este tratamiento, bromuro de tinaberio con dimeticona, rifaximina, racecadotrilo y algo de tratamiento para el dolor abdominal, que fue clonixinato de lisina y además un antiespasmódico con la iosina, ¿no? Ahora, ella empezó a presentar hiporexia, náusea y vómito, y como pues, no se curaba a pesar del tratamiento que le habían dado, decidió acudir a valoración al instituto. Entonces, nosotros la encontramos con los siguientes signos vitales, la tensión arterial pues, con tendencia a la baja, la frecuencia cardíaca con tendencia un poquito a la alta, pero por lo demás la verdad es que en la exploración física no la encontramos en delirium, la encontramos un poco pálida, pero no tenía alguna otra alteración que nos hiciera sospechar algo en particular. Sin embargo, por el antecedente, como recordarán que ella inició con sintomatología como rinorrea y congestión nasal, y como en este caso, pues yo al momento de valorarla, es frecuente que los adultos mayores puedan presentar cuadros inespecíficos, como por ejemplo diarrea, dolor abdominal y mareo, como sintomatología
de algún otro padecimiento que no forzosamente tenga que ser gastrointestinal. Pero lo que principalmente le llamó la atención al residente que la evaluó de forma oportuna fue que la señora empezó a presentar incontinencia fecal. Y bien podía ser por la diarrea, pero estrictamente, como ahorita estamos haciendo valoración geriátrica express, que ahorita voy a hablarles un poquito más al respecto, en el instituto cuando ingresan los pacientes, se dio cuenta pues, que realmente se había disminuido su funcionalidad, y esto pues como tal ya es un dato de alarma. Entonces lo pasamos a valoración, la encontramos con los siguientes signos vitales, como le decía. En sus laboratorios la verdad es que no la encontramos como tal desaturada. Tenía un poco de anemia, pero nada particularmente grave. Había tenido como antecedente una hiponatremia grave, pero en este momento ya, como vemos aquí, el suyo estaba en 137. Y el resto de los laboratorios pues sí marcaba cierta tendencia a la inflamación, como una PCR en 4.4, una DHL en 398, las troponinas que en este rango estaban negativas. Por lo demás, no había algo que nos alarmara particularmente. Sin embargo, insisto, por el deterioro funcional se complementó el abordaje. Por los síntomas iniciales de respiratorios, decidimos hacerle una tomografía. Y ya en la tomografía pues, se vio que tenía datos de neumonía compatible con COVID-19, con un grado de afección moderado, que nos está hablando de un compromiso entre el 20 y 50%, y un incidentaloma, que fue una hernia yatal. Pues le tomamos una muestra, y bueno, yo aquí les adelanto un poco el resultado. El hisopado para SARS-CoV-2 salió positivo, ¿no? Que esto ya salió el 11 de junio. Entonces, los diagnósticos pues, fueron neumonía adquirida en la comunidad, que en ese momento fue probable SARS-CoV-2, y además de los diagnósticos laboratoriales, como fue la anemia normocítica normoclónica, la linfopenia total y la hipoalbuminemia. Entonces, como podemos ver, es importante, o sea, yo creo que es importante considerar en la pandemia COVID, incluso los síntomas no respiratorios sí podrían ser COVID, ¿no? Digo, o sea, obviamente hay cosas que sí nos orientan de forma muy significativa a una etiología en particular. Sin embargo, la presentación clínica típica de las enfermedades no nos descarta que sea COVID, ahora sí que hasta no demostrar lo contrario. Digo, no es habitual que una persona que está en las mismas condiciones que ha estado siempre y que tiene síndromes geriátricos desde hace varios meses, si la vemos por primera vez e identificamos esto, pero te dicen, bueno, tiene varios meses así, bueno, es poco probable que sea una entidad aguda. Sin embargo, ante una entidad aguda, sí sería pues razonable pensar o tratar de indagar para ver si no tiene alguna sintomatología respiratoria. Y si hay algún dato de alarma como un deterioro funcional, incluso aunque la sintomatología no sea marcadamente neumónica, ¿no? O sea, pensar en una neumonía, pues valdría la pena sí hacer una valoración más extensa. Habitualmente, como vimos en el caso, hay una mayor carga de manejo sintomático. El dar manejo sintomático eventualmente tiene mayor repercusión y se va haciendo una cascada farmacológica. Es más frecuente que tendamos a usar antibióticos, o sea, como que los vemos más lábiles quizá, y entonces nos da menos seguridad no darles el antibiótico, y hay mayor riesgo, también hay mayores riesgos en la hospitalización. Y esto también es grave y es importante tomarlo en cuenta. Con respecto a la mortalidad, lo que hemos visto en estos estudios que se publicaron inicialmente en China, se vio que los pacientes adultos mayores sí tienen un mayor riesgo de mortalidad. Sin embargo, como podemos ver en esta tabla, la diferencia entre la edad media de los pacientes jóvenes con los pacientes adultos mayores realmente no era tan alta. Sin embargo, y también es importante recordar que el desenlace primario era como tal, o sea, en este estudio, aunque le iba peor a los adultos más grandes, a los otros más viejos, el desenlace primario no era forzosamente mortalidad. ¿Esto qué quiere decir? Que no quiere decir que se vayan a morir más forzosamente, pero sí a lo mejor que se van a poner más graves. Y además hay que tomar en cuenta que las diferencias entre los grupos poblacionales pueden marcar una diferencia entre las tasas de letalidad, ¿no? O sea, las tasas de letalidad van a ser cambiantes. Por ejemplo, en los adultos mayores en China representan a un 7 al 10%, mientras que en Italia representan casi un 23%. Como pudimos ver en las noticias, en Italia la mortalidad se elevó muchísimo y muchos de los adultos mayores se vieron afectados, pero también porque la proporción de adultos mayores es mayor ahí en esa población, y por tanto pues la mortalidad fue más marcada, ¿no? En mayores de 70 años la mortalidad fue más marcada, pero también la proporción o la letalidad se modifica según la proporción de población afectada, y entonces a mayor población, mayor letalidad, ¿no? Ahora, sí es importante estratificar a los pacientes, pero ¿por qué no debemos de utilizar la edad?
El usar la edad, como se utilizó en algunos escenarios, incluso salió en las noticias, ¿no? Que no se iba a dar atención a mayores de 80 años porque pues no había recursos y pues si tenías 80 años ya te molabas, ¿no? Pero la verdad es que es muy ineficiente. Supongamos que tenemos una población como la que les presento aquí y digamos que establecemos un punto de corte para estratificar a nuestros pacientes en 70 años. Entonces, ponemos aquí la línea de los que tienen menos de 70 años y los que tienen más de 70 años. Como vemos, pues habrá algunos que van a salir de tratamiento. Pues tienen más de 70 años, no los vamos a tratar. Entonces, ¿qué sucede? Estos pacientes que vemos aquí fueron excluidos de las intervenciones invasivas a pesar de que tenían un pronóstico global aceptable, ¿no? O sea, suponiendo que estas personas se abordaron posteriormente, llegó algún geriatra, les hizo una evaluación geriátrica integral, se vio que en realidad estaban en buenas condiciones y pues ya no se le dio manejo porque pues tienen más de 70 años. Y digo, y esto pues no es lo ideal, pero también ¿qué sucede? Incluso en cuanto a optimización de recursos, tenemos este grupo, son menores de 70 años, entonces a estos sí les vamos a dar tratamiento porque tienen menos de 70 años. Pero ¿qué pasa? Esta persona tiene obesidad e hipertensión, esta persona tiene obesidad mórbida, hipertensión, tiene una depresión muy marcada, tiene el antecedente de cardiopatía isquémica, ¿no? Y esta otra persona a lo mejor no quiere o tiene una enfermedad muy grave, ¿no? O sea, tiene una neumonía por COVID que está muy, muy grave y está a su ingreso al hospital saturando a 70%, incluso con una mascarilla reserva. Entonces, esto pues es mal pronóstico y no forzosamente el escenario de atención es el manejo invasivo, ¿no? Es difícil a veces como estratificar esto. Nuestra tendencia habitual es que está joven, hay que darle manejo. Sin embargo, y particularmente lo que hemos visto aquí en nuestra población mexicana, los pacientes no forzosamente por ser jóvenes están sanos. Y una persona muy comórbida no siempre se beneficia del tratamiento más invasivo. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta. O sea, no solamente es discriminatorio, sino que también es ineficiente. El estratificar por edad no es lo más conveniente. Ahora, sí necesitamos hacer una estructuración sistemática de la respuesta a los sistemas de salud, que es precisamente lo que estamos tratando de ejemplificar o de acotar en esta presentación. Y como les comentaba, como la BGI consume tiempo, entonces vamos a intentar utilizar los determinantes, o sea, aquellas partes de la evaluación geriátrica integral que sean indispensables o que nos proporcionen mayor información para estratificar a nuestros pacientes, pero que también sea factible aplicarlas en un escenario de atención, ya sea de consulta externa o de urgencias. Entonces nosotros propusimos el utilizar la fragilidad y el estado funcional premórbido para determinar esta situación. Lo del estado funcional, como les comentaba ya previamente, se puede medir de distintas formas y te identifica tempranamente la condición de dependencia que puede llegar a presentar una persona. Y es muy importante porque la persona, la funcionalidad de una persona te va a correlacionar de forma más adecuada con su calidad de vida. No es como infalible, pero si una persona no puede hacer las cosas por sí misma, habitualmente la calidad de vida que te refiere no es buena. Entonces, yo como siempre les digo ahí en el instituto, si vas a atender a una persona, adulto mayor o no, es para que le des dos cosas. O sea, porque vive más, porque con tu intervención va a vivir más tiempo, o porque su calidad de vida va a mejorar, o por lo menos se va a mantener. Entonces, si tiene un estado de vida, un estado funcional malo, antes de una intervención invasiva, aguda, grave, de una enfermedad que se está presentando en ese momento, la calidad de vida, la verdad es que no va a mejorar. Entonces, una persona, por la razón que sea, que tiene un estado funcional malo, previo a una enfermedad aguda, que amerita una intervención hospitalaria o una intervención terapéutica que pueda modificar esta situación, pero que a final de cuentas implique un deterioro funcional, pues no es forzosamente la mejor estrategia, ¿no? Incluso si esta persona es más joven, de 70 años o de 60 años, ¿no? Yo lo que les sugeriría es que utilizaran el índice de Bartel. Hay muchas escalas, pero el índice de Bartel comprende varios rubros de lo que puede hacer y es bastante completo en términos de lo que puede hacer una persona en su casa. Bañarse, vestirse, hacer las cosas por su cuenta. O sea, una persona que tiene un índice de Bartel adecuado o bueno, te está hablando de una persona que se vale por sí misma en la calle y que habitualmente incluso hace cosas fuera de casa, ¿no? O sea, digo, no lo podemos saber con certeza, pero para fines prácticos sí te habla de un estado funcional bueno. Y sobre todo, una persona que tiene una mala funcionalidad por Bartel es muy
es prácticamente imposible que tenga una funcionalidad instrumentada buena y es muy poco probable que tenga una buena calidad de vida en ese momento. O sea, no quiere decir que la persona no pueda decidir por su cuenta, pues yo sí quiero que me sigan tratando de forma invasiva, pero habitualmente no eligen esto porque ya su calidad de vida no forzosamente es tan buena. Ahora, hay muchas interpretaciones, pero yo aquí les dejo la que se utiliza de forma estratificada. Va de 0 a 20 puntos, de 21 a 60, 61 a 90 y así sucesivamente. Dependencia leve y completamente independiente son los únicos dos rubros que se pueden considerar como tal, como como una independencia funcional o como una buena funcionalidad. Entonces, 90 para abajo te habla de una persona que está en malas condiciones de funcionalidad básica. Entonces, esto pues te da una pauta para pensar, a ver, este paciente está grave, sí, pero es una persona que ya no se movía en su casa, ya no hacía muchas actividades. ¿Qué tanto le voy a beneficiar mandándolo a urgencias y haciéndole intervenciones invasivas si potencialmente no es como que le vaya a mejorar su calidad de vida, ¿no? Entonces nos ayuda un poquito a situarnos en esto del paciente. La otra parte es la fragilidad. Es famoso, pero a veces tampoco es muy comprendido, ¿no? Es un síndrome predominantemente biológico que habla de una disminución o que es producto de la disminución de la reserva homeostática y una resiliencia pobre. Es como la vulnerabilidad de los síndromes geriátricos llevada al extremo, y como tal es un síndrome geriátrico. Y correlaciona con diversos desenlaces. Por ejemplo, las personas que son frágiles ante cualquier estrés agudo, es más fácil que acaben hospitalizados, es más fácil que estén más tiempo en el hospital, es más riesgo de que se deterioren funcionalmente, que cuando salgan de una intervención aguda necesiten irse a un asilo, por ejemplo, pueden fallecer con mayor probabilidad y también pueden presentar otros síndromes geriátricos asociados, como por ejemplo caídas o polifarmacia, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar la fragilidad? Pues yo les propondría que utilizaran la escala de Frail, o bien, bueno, la escala de Frail es la que nosotros estamos utilizando en el instituto. Es una escala muy sencilla, tiene 3 ventajas. Se aplica en 5 minutos, te identifica a los pacientes frágiles de los que no son frágiles de forma bastante precisa y, está desarrollada para personas con entrenamiento en atención médica o en atención para la salud que no sean geriatras. Y se tarda realmente como 5 minutos en aplicarlas. Incluso si les interesa, yo hice un pequeño formato que están utilizando los residentes en el instituto, que pues literal lo pueden ellos palotear, o sea, los mismos residentes o los médicos que lo estén atendiendo, se lo puedes dar al cuidador o se lo puedes dar al paciente. También está validado para que la persona lo responda. Y se interpreta de la siguiente manera, o sea, si no tienes ningún ítem positivo o si tienes un ítem positivo, se trata de un paciente robusto o fit, como se le dice en la literatura americana. 2 ítems positivos se considera un paciente prefrágil. 2 ítems o menos es un paciente que no tiene fragilidad. Entonces, aunque lo vean al paciente, disculpen por esta expresión coloquial, aunque vean al adulto mayor cascarita, que se vea malito, que se vea en malas condiciones, si no es frágil, si no cumple con fragilidad por esta escala, o sea, no la tiene. Entonces no asuman que le va a ir mal forzosamente. Ahora, aunque se vea muy bien o aunque no esté tan grande, si tiene fragilidad, el riesgo de que le vaya mal es más alto, ¿no? Entonces esto, o sea, está probado en distintos escenarios, en distintos estudios y es muy, muy fácil de hacer. Entonces, yo se los dejo aquí, sugeriría que lo utilizaran con los adultos mayores y así les ayuda a darse una idea también de cómo le va a ir a este paciente, ¿no? Entonces, en los adultos mayores que acuden con sospecha de COVID, primero definir la gravedad de la enfermedad, ¿no? O sea, es un COVID leve, moderado o grave. En segundo momento, determinar la funcionalidad premórbida. Como yo les comentaba, por lo menos hacer la comparación 2 semanas antes del evento agudo, o sea, 2 semanas antes de la última vez que estuvo bien o cuando aparecieron los síntomas, utilizando el índice de Bartter. Y vamos a considerar como funcionalidad buena aquellos pacientes que son independientes o que solamente tienen una dependencia leve, que es de 90 puntos para arriba. Y definir si existe o no fragilidad con el cuestionario Frail, o también se puede utilizar, que también está siendo reproducido de forma extensa, la Clinical Frailty Scale, que lo van a encontrar como CFS, que también identifica fragilidad y que también es fácil de utilizar en el contexto de consulta no geriátrica, ¿no? Y nuevamente, para establecer un estándar, pues yo les sugeriría que fuesen 2 semanas previo a la valoración inicial de primera vez o aguda. Si las condiciones lo permiten, hay que evaluar las preferencias del paciente.
Yo sé que a veces, digo, sobre todo en el contexto de urgencias a veces es difícil, pero sí es bien importante porque no, o sea, sí hay muchos adultos mayores que vienen porque fueron a la consulta, los vio un médico, les identificó oportunamente que algo no andaba bien y los manda a urgencias. O sea, digo, esto no es que esté mal, pero llegan a urgencias y no se quieren quedar porque hay muchos adultos mayores que ya están tranquilos con la idea de que pueden llegar a fallecer, pero no están tranquilos con la idea de hospitalizarse o con perder su capacidad funcional. Entonces, sí vale la pena tomarse 2 minutitos para preguntarle, bueno, a ver, usted tiene una situación grave, ¿estaría dispuesto? O sea, sabe que se puede llegar a morir, hay que decirle las cosas de forma directa, clara, digo, sin ser groseros ni nada, pero sí dejarle claras las consecuencias. Y si ellos, a pesar de esto, prefieren no acudir a una atención hospitalaria, si ellos y su familia lo entienden, pues, o sea, no es forzoso que vayan a urgencias. Y de esta manera le estamos dando una atención adecuada a nuestro paciente. Entonces, sí sería importante o sí valdría la pena que nosotros pudiéramos hacer esta pausa. Vamos a tener entonces pacientes con afección leve y afección grave o moderada. Aquellos con pacientes con afección leve se debería priorizar manejo ambulatorio. Por ejemplo, la paciente que nosotros hablamos, vamos a retomar un poquito el caso y ustedes me dirán qué piensan al respecto, pero yo creería que la hospitalización no es necesaria y no es un escenario recomendable en estos pacientes. Ahí en el instituto muchas veces nos dicen que los pediatras nos rasgamos las vestiduras porque queremos que a fuerza se hospitalice a los pacientes, pero no. O sea, también les va muy mal la hospitalización. Y ahora en la pandemia COVID, pues tampoco es como que les vaya mucho mejor. Y lo peor es que como ni siquiera pueden tener a los familiares ahí, pues se ponen más malitos todavía. Entonces, no es un escenario recomendable. Entonces, si es posible tenerlos en vigilancia activa, pues sí sería más recomendable esta situación. Lo que sí es que yo les recomendaría que utilizaran las definiciones de fiebre en el anciano, que es temperatura de la membrana timpánica, se los pongo más de 37,2, temperatura rectal más de 37,5 o un incremento de 1,3 grados centígrados sobre la temperatura basal. Esto es difícil, habitualmente no es como que tengamos la temperatura basal de nuestros pacientes, pero sí utilizar estas definiciones porque hay que tener un umbral más bajito, ya lo que comentábamos, que esté la temperatura normal o que no esté dentro de fiebre normal en el adulto mayor no quiere decir que esté bien. Y considerar siempre un deterioro funcional abrupto o un delirium de reciente aparición o empeoramiento de etiología o de sintomatología cognitiva ya conocida como un dato de alarma. Ahorita voy a hablar un poquito más al respecto, pero eso sí, considerarlo siempre un dato de alarma. No va a sustituir el juicio clínico, pero hay que considerar este escenario como potencialmente tratar de evitar la hospitalización. Y una vez que sabemos que nuestro paciente tiene una enfermedad moderada y grave y sí tiene indicación de hospitalización, hay que ver cómo está tanto su funcionalidad como su estado o no de fragilidad. Como podemos ver, vamos a tener 4 grupos. En el grupo 1, pues sería el paciente que se comporta biológicamente como un adulto joven, en el cual, pues, si necesita y él desea hospitalización, pues se debe de hacer de forma adecuada. Los desenlaces no tendrían por qué ser forzosamente mucho más malos. Digo, sí es un factor de riesgo la edad para el COVID, pero no es un exceso en el riesgo. Entonces, pues se debe manejar exactamente igual como un adulto más joven y pues se debe de atender incluso en terapia intensiva si es que lo amerita y está lo suficientemente grave como para ingresar al área de terapia intensiva. Si el paciente ya tiene fragilidad, su pronóstico la verdad es que sí va a ser mucho más malo que un paciente adulto mayor que no tenga fragilidad o un adulto joven. Entonces, esto sí habría que considerarlo para dar tratamiento, pero digo, plantear muy bien si se van a intervenir de forma invasiva, porque lo más probable es que el desenlace potencialmente puede ser malo. Si tiene una funcionalidad mala o si tiene una mala funcionalidad y además tiene fragilidad, habitualmente tanto los cuidadores como los pacientes, así como el equipo médico, solemos elegir tratamiento un poquito más conservador y habitualmente este es el escenario más adecuado para el paciente. ¿Por qué? Porque ni le vamos a mejorar la calidad de vida y es muy poco probable que le vayamos a ayudar en cuanto a la sobrevida. Entonces, a estos pacientes no quiere decir que no valga la pena atenderles, sino que de las dos cosas que les podemos ayudar, la sobrevida no es la más, no es por la que vamos a apostar, porque lo más probable es que no podamos incrementarla, pero la calidad de vida sí podemos incidir en eso, entonces valdría la pena enfocarnos en esta parte. Como les decía, retomando el caso, esta paciente, la verdad es que su funcionalidad era mala. Yo, sinceramente, la recomendación no fue, dado que no tenía
un criterio franco de hospitalización y era una paciente, frágil, aquí estoy prefrágil, pero es frágil, y tiene 80 puntos de Bartel, que se lo calculé así, más o menos con lo que teníamos disponible del caso que les presento aquí. Era una paciente con una funcionalidad mala. Entonces, lo que deberíamos de priorizar precisamente en este paciente es el manejo ambulatorio. ¿Qué ha sucedido en el instituto incluso? Que luego me encuentro cuando estoy revisando a los pacientes adultos mayores que no tienen un criterio de hospitalización, pero que de verdad los hospitalizan porque está viejito. O sea, de verdad es el criterio de hospitalización. Tampoco es correcto. Entonces, cada quien a lo que le corresponde. A los pacientes con enfermedad grave, pues yo sí sugeriría identificar en qué escenario se encuentran para ver qué escenario de atención es el más apropiado. La paciente acudió a valoración en urgencias, estuvo unas horas con oxígeno a 1 litro por minuto, posteriormente se le pudo retirar el oxígeno después de unas horas de observación, pudo regresar a casa y en el seguimiento en el call center del instituto de forma telefónica se vio que a los pocos días estaba asintomática y pudo recuperar su funcionalidad previa. Digo, ya unas semanas después le dimos otra llamada y ya la nieta nos comentaba que había recuperado su funcionalidad, que no era buena, pero por lo menos había recuperado el basal que tenía previamente. Ahora, los síntomas que presenta mi paciente pueden ser COVID. Sí, realmente yo sugeriría considerar que puede ser COVID hasta no demostrar lo contrario. Incluso, como vemos en el cuadro, pues puede ser algo abdominal y pues sí ser COVID, ¿no? Si el paciente tiene delirium, deterioro funcional y alteración franca de los signos vitales, entonces pues sí es un cuadro que amerita una atención en urgencias. Si el paciente no está grave por alguna otra escala pronóstica y no tiene algún dato de gravedad para un adulto mayor, no sugeriríamos forzosamente una atención en el servicio de urgencias, sino una vigilancia activa, idealmente apoyándonos de la familia, ¿no? No todos los pacientes se puede. Recordemos que a veces el criterio de hospitalización es que no tengan red de apoyo, ¿no? Ahora, no hay evidencia de alguna superioridad en el manejo del COVID en los adultos mayores. Lo que se ha demostrado a nivel mundial, lo que hemos visto es el estudio Recovery, que parece ser que ayuda a la dexametasona 10 días, 6 miligramos en pacientes con más de 7 días de síntomas, sin contraindicación para utilizarlo, y no hay evidencia de superioridad para algún tratamiento, ¿no? Y esto es una pregunta que me hacen mucho a los pacientes: si se van a hospitalizar o van a iniciar un tratamiento para una enfermedad aguda y van a estar en vigilancia activa, suspenderlo no es indispensable. Van a decir, ay, pues qué fácil, ¿no? Pero bueno, básicamente, cosas para la presión, o sea, medicamentos para la presión arterial, medicamentos antidepresivos, de ser posible, se pueden continuar, y las benzodiazepinas es muy importante no suspendérselas a los pacientes porque pueden ser un desencadenante del delirio. Todo lo demás, por ejemplo, estatinas, que se estaba tomando vitamina no sé qué, que se estaba tomando alendronato para el tratamiento de la osteoporosis, puede dejarse en pausa, sobre todo para favorecer o para minimizar el riesgo de interacciones con los medicamentos que vayamos a utilizar. Y esto aplica en enfermedad aguda, tanto ambulatoria como en hospitalización. Entonces, benzodiazepinas, si se puede mantener el antidepresivo, se puede dejar, y medicamentos como para la presión, y obviamente pues el manejo de la diabetes. No le dejamos como tal el tratamiento a los pacientes hospitalizados, sino que los manejamos con insulina, pero de forma ambulatoria pues sí dejarles metformina o lo que se estuviera utilizando, ¿no? Ahora, los pacientes que no tengan sospecha inicial de COVID, nuevamente me gustaría enfatizar: recomendaciones generales: delirio, deterioro funcional y caída. Es un paciente grave hasta no demostrar lo contrario. No es por lo mismo de la enfermedad, o sea, eso no sucede, ¿no? Lo que quería hablar al respecto precisamente del delirio es que muchas veces llegan pacientes que ya tenían una demencia, ¿no? O sea, esto es un escenario muy frecuente, pero como yo les digo allá a los residentes en el instituto, no hay, a menos de que sea un infarto cerebral, no hay ninguna demencia que evolucione de forma aguda. O sea, incluso el Alzheimer, una persona que tiene una enfermedad de Alzheimer, se tarda años, o sea, está bien descrito que se tardan años en alcanzar deterioros funcionales graves, 10, 15 años, y a partir de que empiezan los síntomas. Una persona, aunque tenga un trastorno neurocognitivo menor, es decir, un deterioro cognitivo leve, o una enfermedad de Alzheimer leve, y que súbitamente empezó con un delirio muy marcado o su funcionalidad se deterioró muy francamente, o sea, eso no es por lo mismo de la demencia, o sea, es otra cosa. Entonces, eso sí, yo creo que es un dato que a veces es difícil. Muy frecuentemente nos interconsultan. O sea, no sé si es delirium o es progresión de su demencia. La mayor parte del tiempo va a ser delirium. O sea, si una persona viene a consulta por algo nuevo, y sobre todo en el escenario de una consulta de urgencias, yo creo que lo más
razonable es asumir que está sucediendo algo extra. Es muy poco probable. Y si es algo o una demencia que se está instaurando de forma aguda, pues hay que correr también urgencias porque a lo mejor es un impacto cerebral. Entonces, eso sí es un dato que creo que es muy útil para todos. Ahora, algunos de los escenarios que comentaban en el interrogatorio y que les voy a dar algunos puntos muy, ya para no entretenerlos tanto, con respecto al abdomen agudo, que yo creo que es uno de los síntomas más frecuentes en el adulto mayor, el dolor suele ser menos intenso e inespecífico, pero tiene mayor tasa de complicaciones. Y el principal problema, yo creo que esto es lo que vale la pena que ustedes se queden en esta presentación, es el retraso en el diagnóstico. Entonces, la mejor intervención es una evaluación exhaustiva temprana. Entonces, yo lo que le sugeriría ante un paciente que tiene un abdomen agudo, en un primer contacto, pues una exploración física y un interrogatorio, como muchos de ustedes me pusieron de forma muy oportuna. Ahora, tenemos una sospecha diagnóstica. Si tenemos una sospecha diagnóstica y es algo que no tiene delirium, que no se está manifestando como caídas o no tiene un deterioro funcional así muy marcado, entonces, pues podemos tratar de enfocarnos en el tratamiento dirigido, ¿no? Bueno, pienso que a lo mejor podría ser una IBU, pienso que podría ser una enfermedad acidopéptica. Entonces, pues le podemos dar el tratamiento. En caso necesario, tomando en cuenta los casos especiales del adulto mayor, pues referirlo al servicio de urgencias o referirlo a otro departamento si es que se necesita una atención más urgente. Valga la redundancia. Ahora, si no tenemos sospecha diagnóstica, yo de verdad les recomiendo, no usen AINES, de verdad no lo usen. Nada más les daña el riñón, hacen que sangre de la panza el paciente, bueno, el estómago del paciente, y puede retrasar el tratamiento de un adulto mayor. En un adulto joven es muy comprensible, o sea, yo sí entiendo y me parece muy sensato que si llega una persona de 40 años y te viene refiriendo un dolor que parece enfermedad acidopéptica, pues que le des tratamiento y si viene con dolor abdominal que parece algo a lo mejor muscular, algo por el estilo, y le dejas un tratamiento empírico, pues es razonable utilizarlo, ¿no? En un adulto mayor, no, como les decía, el retraso en el diagnóstico es lo peor. O sea, no es forzoso que sepamos qué es lo que tiene, pero el no identificar oportunamente lo grave en el adulto mayor es mucho más grave que en el joven. Yo sugeriría que utilizamos manejo sintomático con paracetamol y vigilancia estrecha, de ser posible las primeras 24 e incluso menos 12 horas. O bien referencias, si no tenemos certeza, si nos queda mucho la duda, pues referirlo a un centro que tenga idealmente disponibilidad de tomografía. Yo sé que no siempre está disponible, pero es lo ideal. Hay varios estudios que nos demuestran que aquellos pacientes que no se hacen una tomografía de forma temprana, les va peor y acaban siendo operados de forma más extensa a pesar de la intervención apropiada. Entonces, de ser posible y de tener disponibilidad, idealmente habría que hacer una tomografía. No como los adultos mayores jóvenes, que es primero conservador y posteriormente hacer ya un abordaje más extenso. En los adultos mayores se justificaría un abordaje extenso y posteriormente desescalar en caso de que sea algo no grave. Con respecto al delirium, me gustaría, pues, algunos de los datos es que es prevenible, se presenta hasta la mitad de los ancianos hospitalizados, se presenta hasta el 10% de los ancianos en urgencias, y comparado con aquellos pacientes que no tienen mortalidad, que no tienen delirium, la mortalidad se incrementa de forma significativa. Una cosa que es muy relevante es que hasta en el 75% de los escenarios de urgencias o de consulta de primera vez, falla el diagnóstico de delirium, o sea, no es habitual que se identifique el delirium. Sin embargo, los desenlaces son son malos, ¿no? Entonces, como les comentaba al principio, les voy a dar unas recomendaciones de cómo vamos a saber si tiene delirium o no mi paciente. Entonces, estas 4 ítems son el CAMP, el Confusion Assessment Method, que les comentaba hace rato. Entonces, va a tener que tener el paciente comienzo agudo y curso fluctuante, inatención y una de los siguientes, desorganización del pensamiento y nivel de conciencia alterada. ¿Y eso cómo lo vamos a identificar? Pues está muy sencillo. Comienzo agudo y curso fluctuante, pues realmente lo vamos a identificar con el interrogatorio. Es decir, mi paciente hace 48 horas, hace 3 días no estaba en esta situación, pues entonces es algo agudo. Fluctuante, porque es muy frecuente que te digan, no sé, doctora, hace rato en la mañana que le despertó, mi papá estaba bien, estaba normal, desayunó, y ahorita estaba muy dormido, y empezó a decir que veía a su hermano, pero su hermano ya se murió.
o dice que hay un niño ahí, o que se suben arañas en el techo, y hace rato que veíamos en el carro se veía normal otra vez, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esto es puramente cuestión de valoración e interrogatorio. La inatención la vamos a evaluar de la siguiente manera. Le vamos a pedir a la persona que nos diga lo siguiente. Usted me puede ayudar en hacer los meses en regresión. Le vas a pedir que diga los meses de diciembre a enero de forma, o sea, al revés, pues, es decir, diciembre, noviembre, etcétera, etcétera. Las personas que están inatentas no lo pueden hacer. Si les queda la duda, también podemos hacer los números en regresión. Le dices a la persona, por favor, me va a contar del 20 de regreso hasta que llegue al 0 sin detenerse. Y entonces la persona empieza 20, 19, 18, y se pueden confundir y empiezan a decirte, sí, bueno, como le decía, pues me tomo la metformina y cosas así. Entonces, si no logran hacer esos dos ejercicios de forma puntual, entonces nosotros podemos con certeza decir pues, que están inatentos. La desorganización del pensamiento se puede interrogar de la siguiente manera, que a lo mejor suena medio tonto, pero es sencillo de identificar. Le preguntas a la persona, ¿usted cree que una piedra pueda flotar en el agua? Y si la persona te contesta que sí, entonces pues ya te está hablando de desorganización del pensamiento. O bien, si te cambia muy frecuentemente el tema y no te deja terminar de interrogar, o se está enfocando en cosas que no son relevantes a pesar de que tú le estás diciendo que tiene enfermedad grave, te habla de la desorganización del pensamiento. Y el nivel de conciencia alterada realmente lo podemos evaluar por las escalas ya conocidas. Por ejemplo, con la escala de agitación de Richmond o la escala de coma de Glasgow, que todos conocemos de forma generalizada, o que incluso podemos buscar en el MedCalc, por ejemplo. La atención, como les decía, también podemos utilizar, además de los números en regresión o los meses en regresión, esta regla en el que le pides a la persona que te diga el día de la semana, le pides que te diga, que te deletree mundo hacia atrás, es decir, empezando por la O, que te diga la fecha y el año en el que estamos. Una persona que no puede hacer esto te habla de que está inatenta. Y estas son algunas otras preguntas que les dejo aquí y que ustedes podrían utilizar para tratar de identificar a aquellas personas que estén con un pensamiento desorganizado, ¿no? Entonces, digo, son algunos ejemplos que puntualmente les pueden ayudar a identificar a aquellos pacientes que no estén en condiciones apropiadas. Ahora, otra de las cosas que me preguntaron mucho son patologías psiquiátricas. Hay muchos rangos. El delirium, la psicosis y los síntomas psiquiátricos o síntomas conductuales en la demencia nos hablan de una cuestión más de urgencia. El trastorno depresivo mayor, el trastorno de ansiedad generalizada nos hablan más de patología que se puede estar abordando en distintas consultas. Entonces, los primeros, si los identificamos en cuestiones que ya hablamos previamente en la presentación, debemos de atenderlos de forma urgente. En ellos sí amerita una atención urgente. Y en aquellos que no tengan esta presentación, lo vamos a tratar de ver en distintas consultas, en otras, de forma más pausada o de forma paulatina, ¿no? Digo, yo para terminar y para no quitarse tanto el tiempo, creo que algunos puntos que vale la pena recordar de esta presentación. De mi cuenta, yo creo que sería válido considerar como una sospecha diagnóstica, si bien no sea la principal, pero sí como una sospecha diagnóstica, el COVID-19 en los adultos mayores. Como vimos, puede haber presentaciones atípicas y no forzosamente lo vamos a identificar con síntomas clásicos. Si los signos vitales están alterados, entonces algo va mal. Eso es igual con los adultos jóvenes. Pero los signos vitales no alterados no forzosamente quiere decir que las cosas vayan bien. El delirium, las caídas y el deterioro funcional rara vez son por algo leve y ameritan un abordaje más extenso. Las demencias suelen tener un curso estable. Los cambios agudos en el comportamiento de un paciente con una demencia ya conocida suelen ser por algo agudo y ameritan mayor abordaje. Evaluar un paciente para identificar el sitio de atención adecuada no siempre va a ser en el hospital. Yo sugeriría no utilizar AINES en la medida de lo posible. Y pues por último, como conclusiones, pues los pacientes, yo sé que son complejos, algunos son vulnerables, pero no es una regla. El envejecimiento explica algunos cambios, pero no justifica las patologías. Es muy importante diferenciar entre lo urgente y lo que puede esperar, aunque es difícil identificar a los adultos mayores. Espero que estos tips que les di en el transcurso de la presentación les ayuden un poco con sus pacientes. Y como pudimos ver, no utilizar la edad como criterio de categorización porque no va a ser eficiente para nosotros.
Y bueno, esto es todo. No sé si haya espacio para preguntas y si ustedes tengan alguna duda en las que yo les pueda ayudar, con mucho gusto estoy a sus órdenes. Y pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Gómez. Sin duda un tema muy interesante en estos tiempos de COVID. Le recordamos a los asistentes que es una sesión a micrófono abierto, por lo que si ustedes quieren alzar la mano, les activaremos su micrófono con mucho gusto. Vamos a leer algunas preguntas, doctora Gómez, que nos hicieron durante su ponencia. Claro. Muchas gracias, doctora. La primera pregunta es de Antonio Bautista. Él pregunta, entonces, un paciente con fragilidad, aunque no reúna el criterio de adulto mayor, ¿su pronóstico es malo o reservado en esta pandemia o en cualquier otra patología? Digo, habitualmente la fragilidad es una entidad que se considera prácticamente exclusiva de los adultos mayores. Para no confundirlos, una persona menor de 60 años no tiene por qué tener fragilidad. Para fines prácticos, o sea, una persona joven con mucha comorbilidad sí puede estrictamente cumplir con esos criterios, pero sí habitualmente es algo que se maneja en los adultos mayores. Es decir, un adulto joven puede llegar a presentar estos síntomas o estos signos de fragilidad, pero esto ya nos habla de una entidad muy, muy grave. O sea, una persona joven que se manifiesta como una persona frágil es que algo está muy, muy mal. Entonces, para considerar un paciente frágil tiene que ser adulto mayor idealmente, para no confundirles y que no entren o metan el concepto de fragilidad en pacientes no adultos mayores. Muchas gracias, doctora. Aquí tenemos otra pregunta de María Isabel García. Ella nos pregunta, en cuanto a la prevención de COVID en los ancianos, está la disyuntiva entre dar la atención y al mismo tiempo cuidarlos. ¿Cómo encontrar un balance entre confinarlos y al mismo tiempo atenderlos? Especialmente los que somos personal de salud, y en esta misma línea, ¿cuál es la conveniencia de visitarlos en sus casas? Pues miren, precisamente lo que creo yo, es una pregunta compleja. No creo que haya una respuesta completamente adecuada para esa pregunta. Mi sugerencia sería, si es un paciente que se descompensó que no está en compensación de sus enfermedades crónicas o que está presentando alguno de estos datos de alarma, ya sea en síntomas clásicos de enfermedad como alteraciones de los signos vitales o presentación nueva de síndromes geriátricos, entonces sí vale la pena asumir el riesgo de enviarlos a urgencias o de acudir a sus casas para darles atención. Si no presenta algunos de estos datos de alarma, la sugerencia sería, en la medida de lo posible, pues sí mantenerlos aislados, porque el riesgo pues, de que salgan es que si no tenían COVID, pues que se contagien, ¿no? Eso sería mi sugerencia. Muchas gracias, doctora Gómez. Tenemos otra pregunta de Alejandra. Ella pregunta si a un paciente de la tercera edad que es positivo a COVID, ¿se le puede dar tratamiento en el primer nivel de atención? Sí, precisamente como vemos, si la persona, en este punto existen ya varias escalas pronósticas para COVID específicamente. Si nosotros por nuestra escala pronóstica, llámese COLS, llámese, no sé, como ustedes, lo que estén utilizando en su centro de atención, no está grave, por ser adulto mayor no tiene por qué forzosamente tratarse en un segundo o en un tercer nivel de atención. O sea, puede tratarse como una persona joven que tiene una enfermedad leve de COVID. Es decir, datos de alarma, si se desatura, si tiene fiebre persistente, si tiene sensación de falta de aire, pues hay que atenderlo en un segundo nivel de atención. Si no, pues se puede mantener una vigilancia estrecha y manejarse en casa, ¿no? O sea, no es obligatorio. Y precisamente eso, o sea, sí me ha pasado que los pacientes adultos mayores están hospitalizados porque son adultos mayores, aunque no tengan tanta gravedad de la enfermedad, y esto no forzosamente es bueno. Estando hospitalizados a veces les va peor, ¿no? Porque a lo mejor era una neumonía muy leve de COVID, se podría haber manejado en casa, y como lo hospitalizamos, pues ya le dio delirium, se quiso parar al baño y se cayó, cosas por el estilo, que sí sucede. Muchas gracias, doctora Gómez. Aquí tenemos otra pregunta de Jocelyn Amador. Ella pregunta,
¿Hasta dónde se considera hipotensión normal en un paciente mayor de 80 años? Los criterios o los niveles de hipotensión no se modifican con la edad. Una tensión arterial media abajo de 65 milímetros de mercurio se considera hipotensión en adultos mayores, al igual que en adultos jóvenes. Ahora, sí, lo que sí puede suceder es que, como es más frecuente que sean hipertensos, que presiones que se pueden llegar a considerar normales sean, sea un descenso significativo, ¿no? O significativo en términos de proporción en sistólica y diastólica, pero, no hay como un criterio aparte para hipotensión en adultos mayores. Gracias, doctora Carolina. Yo tengo una pregunta antes de que los asistentes también hagan alguna otra, en caso de que se animen. Usted comentó al inicio de su presentación que, bueno, también es un hecho que se presentan algunos dilemas éticos justo en estos tiempos de pandemia y justo en la atención de este tipo de pacientes. Entonces, justo con toda su experiencia, no sé, ¿qué también es lo más común que se llega a presentar y también cómo abordarlo y cómo tratarlo para que pues tengamos un poquito más de esta situación? Pues en términos, en la pandemia yo creo que de las cosas más frecuentes que pueden generar este problema ético es ¿hospitalizamos o no hospitalizamos a este paciente? Y qué tan intensivo tiene que ser el tratamiento, ¿no? O sea, le doy tratamiento a esta persona que tiene 75 años por encima de esta persona que tiene 30 años. O sea, es un dilema que se presenta con frecuencia. Yo creo que para fines prácticos podemos utilizar lo siguiente, lo que les comentaba. Si nuestra intervención en el adulto mayor le va a mejorar su calidad de vida o le va a ayudar a preservar su calidad de vida, o bien creemos que sí puede preservar o incrementar su sobrevida, entonces pues sí es oportuno hacer la intervención. Y por otro lado, dependiendo del escenario global de la persona, pues se puede considerar dar una atención ambulatoria o una atención invasiva. Yo creo que son los escenarios más frecuentes con los que nos podemos enfrentar, y el conocer estos componentes de la evaluación geriátrica nos pueden ayudar de forma importante a nosotros identificar qué pacientes pueden estar mejor en casa, ¿no? Y sin que esto suponga el dejar de atender a una persona, aunque no sea un dilema como tal. Muchas gracias, doctora Carolina. Tenemos otra pregunta de Manuel Alejandro Barriga. Ajá. Él pregunta, ¿el delirium en el adulto mayor es criterio de ingreso a urgencias? ¿Es criterio de valoración a urgencias? Sí. ¿De valoración urgente o preferente? Sí. Una persona, yo creo que es sensato normalizar al delirium como una emergencia médica. El delirium es que algo no está bien, incluso en pacientes con demencia no es como que siempre tengan delirium. Y un delirium quiere decir dos cosas, o que la persona está muy mal o que la persona está tan afectada por múltiples comorbilidades que incluso algo muy leve le está generando delirium. Entonces eso quiere decir que su resiliencia es mala. Entonces, no forzosamente que tenga que ingresar a hospital, pero que necesita un abordaje más extenso de forma prioritaria. Sí, definitivamente sí. Nosotros en geriatría, y seguramente ustedes que tengan consulta con adultos mayores o que tengan, con su consulta de base, seguramente ya tendrán experiencia en poder ver a un paciente como a lo mejor en el transcurso de pocos días, ¿no? En 48 horas y demás. Pero si no tenemos esa facilidad o si no tenemos bien instaurado este tipo de seguimiento, sí se justifica perfectamente a que acuda a un servicio de urgencias. Es una situación de urgencia y que potencialmente puede ser mortal. Entonces, puede ser un estreñimiento y a lo mejor el urgenciólogo va a decir, ay, ¿por qué me lo mandaron? Pero también puede ser un infarto, ¿no? La verdad es que sí amerita el que vaya a urgencias el paciente. Muchas gracias, doctora Gómez. Aquí tenemos una pregunta del doctor Espitia. Él pregunta, doctora, ¿qué opina sobre el uso de enoxaparina como profiláctico o solo dejarlo en formas graves? Pues, digo, en el manejo ambulatorio yo no sugeriría utilizar la enoxaparina. Hasta el momento, sabemos que la información va cambiando cada día, literalmente,
pero no hay evidencia que sustente el uso de anticoagulación profiláctica en pacientes que no estén hospitalizados. Digo, sí puede llegar a ser de cierta utilidad, pero el riesgo de sangrado en los adultos mayores, sobre todo a nivel gastrointestinal, es muy alto. No tanto por las caídas o algo por el estilo, pero no es una indicación franca o clara o bien documentada, bien sustentada que justifique el riesgo. En casos ambulatorios yo no lo dejaría. En casos que están hospitalizados sí se justifica porque pues tiene la inmovilidad, tienen el evento agudo y pues de forma profiláctica sí valdría la pena dejarlo, pero en pacientes hospitalizados, en ambulatorios no. Muchas gracias, doctora Carolina. Tenemos otra pregunta de Yolanda González. Ella pregunta si en el adulto mayor grave cabe la posibilidad de la ley de voluntad anticipada. Sí, por supuesto. Esta es una herramienta muy, muy valiosa, tanto en adultos jóvenes como en adultos mayores. Y de hecho, precisamente va de la mano con lo que les comentaba con respecto a preguntarle a las personas qué es lo que quieren, ¿no? Hay gente que, digo, ya es un poco más común, no está tan generalizado, pero sí ya es un poquito más común que hagan sus voluntades anticipadas. Se pueden hacer voluntades anticipadas en el episodio agudo en el hospital. Esa legislación no está vigente en todos los sitios, en todos los estados del país, pero en algunos lugares sí ya está. Por ejemplo, Ciudad de México sí se puede utilizar, se puede hacer para hacerlo en agudo, por así decirlo. Y si no, si la persona ya lo tiene, por supuesto que se puede utilizar. De hecho, es muy recomendable, sobre todo en aquellos pacientes que ustedes tienen en la consulta, que son aquellos adultos mayores que ven de forma constante, pues ir tomando el tema, ¿no? O sea, ir tocando el tema una vez que se tenga una mejor relación médico-paciente, que se tenga más confianza, pues ir tocando el tema de, bueno, señor, señora, ¿a usted qué le gustaría que hiciéramos en caso de que se pusiera mal y necesitara maniobras invasivas? Y pues idealmente lograr que se hagan las voluntades anticipadas sería ideal, es una excelente herramienta. Digo, sí, muy recomendable utilizarla. Gracias, doctora Carolina. Bueno, pues también, aparte de preguntas, hay bastantes felicitaciones. Yolanda González la felicita ampliamente, dice que es una ponencia extraordinaria, muy completa, incluyendo las valoraciones rápidas para un diagnóstico oportuno. Pues no sé si alguien más de los asistentes tenga alguna otra pregunta. Y si no, bueno, pues no sé si usted quiere comentar algo más para cerrar. Digo, en particular, agradecerles nuevamente su atención. Espero no haberles fatigado mucho. Sé que son temas complejos. Espero que la presentación y el material que les comparto en esta presentación les sea de utilidad. Traté de hacerlo de forma práctica y si no, pues yo con mucho gusto, digo, se podrán contactar a través de la plataforma y se podrán contactar conmigo. Yo estoy a su disposición para compartirles material, artículos y si tienen alguna duda de algún tema en particular sobre la atención o el tratamiento del adulto mayor, con mucho gusto estoy a sus órdenes y muchas gracias por el interés y por la atención. Muchas gracias a usted. De hecho, justo alguien comentó que no era abrumador, sino al contrario, que le daban las gracias por compartir la presentación tan completa. Nosotros también consideramos, como usted lo dijo, que bueno, es una atención muy compleja, que se le da una atención integral a este tipo de pacientes y coincidimos con los comentarios en que fueron recomendaciones y sugerencias muy prácticas, incluso poniendo ejemplos y el caso que fue tan ilustrativo. Entonces, pues también le damos las gracias y su atención por compartir con nosotros. Y si no hay nada más, entonces pues nos despedimos de los asistentes. Y esto, bueno, rápidamente, sí, perdón, hay otro comentario aquí, que si puede volver a exponer algún otro tema de adulto mayor relacionado con COVID. Entonces, bueno, ya está la invitación abierta, doctora, para el día que usted guste, nos pueda acompañar otra vez. Sí, por supuesto, con mucho gusto. Si hay algún tema en particular, creo que lo que vi más fueron como cuestiones psiquiátricas, delirium y algunos manejos. Si podemos ahondar más en algún tema, con mucho gusto les puedo compartir alguna otra clase. Sí.
Bueno, pues muchas gracias, nos despedimos y pues nos vemos el día de mañana. Que pasen una buena tarde. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Gracias. Gracias.